Bien, jóvenes, buenas tardes. Son las 2:40. Voy a empezar la reunión de hoy. ¿Se escucha bien? Se escucha muy Sí, bien, doctor. doctor. Ok. Bien, jóvenes. El tema que nos ocupa, ya se está grabando la reunión. Cualquier pregunta que tuvieran al final, por favor. Y si no, también eh, está mi correo en una de las diapositivas. Cualquier inquietud, me escriben y yo les voy a contestar. Bien, el tema, como decíamos, es hemorragia postparto. Eh, Aquí está mi correo. Mi nombre es José Manuel Vilche Requejo. Soy médico ginecostetra, coordinador de la sede del Hospital Sergio Bernales para el curso de nuestra universidad. Y bien, el contenido de esta actividad de hoy es respecto a HPP, definiciones, clasificación, frecuencia, el cuadro clínico, por supuesto, los factores de riesgo, manejo, fluxogramas, los errores frecuentes, el tema de prevención y manejo de la referencia. Debo hacer la siguiente aclaración. Mi disertación, las diapositivas que voy a compartir con ustedes están dirigidas a, a, a un estudiante de medicina que ya está a punto de graduarse, es decir, ustedes. Mañana hacen el internado, pasado mañana están en el CERUMS, porque el tiempo pasa así rápido. Así que es en ese level en el cual yo les voy a hablar. Más que todo pensando en el internado y pensando, por supuesto, en el CERUMS, ¿ok? Porque el tiempo pasa rapidísimo. Bien, en cuanto a definiciones, jóvenes, ustedes pueden apreciar ahí las fuentes que he utilizado y son las comunes, son los referentes a nivel mundial, por supuesto que también referencias nacionales, ¿sí? En las cuales existen definiciones respecto a este tema. Y voy a resumirlas, ¿sí? La más conocida es aquella que dice que es la hemorragia que produce un descenso en el hematocrito periparto de más o menos mayor o igual del 10%, o también se refiere a aquella hemorragia que requiere una transfusión sanguínea durante o después del tercer periodo del parto. También la más frecuente y la más conocida es aquella que se refiere a aquel sangrado vaginal, por supuesto, posparto, de mayor de 500 centímetros cúbicos, si se trata de un parto vaginal, o si se trata de una cesárea, nos mencionan mayor de 1 litro. Yo me quedaría con la última, con la que aparece en rojo, porque es más práctica. A veces no podemos estar midiendo, ni tenemos tiempo para medir el hematocrito, ni para ponerse a medir los volúmenes de sangre perdidos, pero lo de abajo es lo práctico, ¿no? Es aquella hemorragia que amenaza con ocasionar una inestabilidad hemodinámica en la parturienta. ¿Y cómo me voy a dar cuenta si mi paciente está inestable? En primer lugar, y desde ahí va mi primer mensaje, tienes que estar ahí. Si tú delegas la responsabilidad, si tú como médico delegas la responsabilidad a otra persona de otra profesión o de menor rango que tú, y ya estás mal, ya partiste mal, porque te van a llamar cuando la paciente esté muy grave y no te conviene. Es mejor que estés ahí para que tú como médico te des cuenta los cambios que vayan pasando. Ese es mi primer consejo. Establezcamos una diferencia, un paralelo en lo que se llama HPP primaria o secundaria. La que aparece a la izquierda, la primaria, es llamada también inmediata. ¿Por qué inmediata? Porque ocurre durante las primeras 24 horas postparto. La secundaria, también llamada tardía, es aquella que ocurre después del primer día y hasta las 6 semanas. La primera, por supuesto, y eso que quede bien claro, pero no es la única causa. La primera, el 70% y la más letal, es la atonía uterina. ¿Ok? ¿Y de qué se muere la paciente o de qué se enferma la paciente? ¿De qué se complica la paciente? Por supuesto, se complica de hemorragia. ¿Qué pasa con la secundaria? La secundaria, más que todo, es por retención de segundina, retención de restos. ¿Esto qué provoca? Infección. O sea que ya estamos aclarando el tema. En MINSA Perú hay otras definiciones que también corroboran la anterior, 500 y 1000, como ya les dije. El Instituto Materno Perinatal lanza otras definiciones.
como instituto que es, lanza otras definiciones que las dejo aquí bien claras. Por cuestiones de tiempo debo avanzar. Ahí están, ¿no? Las definiciones que coloca el Instituto Materno Perinatal y que de todas maneras es necesario que ustedes lo tengan bien presente. Inclusive, el Instituto Materno Perinatal hace una clasificación de acuerdo a la cantidad de sangrado que tiene. Bien, como verán ustedes, jóvenes, las definiciones, pues, definitivamente no son prácticas para nada, ¿no es cierto? Son retrospectivas, evalúan la cantidad de sangrado que ocurrió. Y nosotros no tenemos tiempo para estar evaluando la cantidad, sino el cuadro clínico. Es decir, ponerme a hacer cosas para salvar a esa paciente que tiene un alto porcentaje de mortalidad. Van a incluir mediciones de volumen de la sangre que se pierde, incluye exámenes auxiliares que muchas veces no tenemos, y realmente recuerden ustedes que esto no refleja el estado hemodinámico real. La paciente, de alguna manera, por así decirlo, está preparada para sangrar. La gestante, me refiero. La gestante normal, la gestante que no es preeclántica, está pletórica. La gestante, ustedes ya han tenido clases de fisiología, la gestante tiene mayor volumen intravascular que la no gestante. Entonces la mujer de alguna manera está preparada para ese sangrado. Es decir, los primeros minutos no nos vamos a dar cuenta o no se va a dar cuenta una persona inexperta, un no profesional o mal formado, no se va a dar cuenta. ¿A qué me refiero? Pulso, presión, conciencia, piel, todas esas cosas que vamos a ver. Es decir, entonces, ¿se puede medir? Sí, se puede medir, pero ¿a quién se le ocurre ponerse a medir la cantidad de sangrado cuando la paciente se está desangrando literalmente y se está muriendo? Entonces, esta estimación de la pérdida sanguínea es pues inexacta, ¿no? Y se basa en una cuestión visual, y la cuestión visual definitivamente es subjetiva, ¿no? Como ya les dije, lo más práctico es obtener una definición, eso, que sea lo más práctico posible. ¿Y qué cosa es lo más práctico? Es pensar que HPP viene a ser aquella que amenaza o tiene el potencial de producir inestabilidad en las hemodinámica en la paciente. Por supuesto, va a producir cambios hemodinámicos. Y para que tú te des cuenta, en estos cambios hemodinámicos tienes que estar ahí, porque te van a llamar cuando la paciente ya está a punto de morir. Fíjense ustedes, esta foto la tomé yo mismo. Aquí en la izquierda, arriba, aquí para perspectiva puse, le pedí de favor a la enfermera que se pare ahí para que haya una perspectiva, para que tengamos la perspectiva. Fíjense ustedes, esas gasas grandes le llamamos dressing, son unas gasas que miden más o menos 30 por 30. Fíjense ustedes cómo están conteniendo sangre. También contienen otro tipo de soluciones, como Jovisol, por ejemplo, ¿sí? O puede estar más diluido. Fíjense ustedes a la derecha que coloqué un balón de oxígeno, el grande, el que tiene más o menos del tamaño de un adulto normal, más o menos mide 1,70 m esto. Y fíjense ustedes la cantidad de sangre, y en esta última sábana, ya hasta la sábana está mojada. O sea, estos dressing están más empapados que en la foto de la izquierda. Entonces es muy difícil llegar a calcular la cantidad de sangre que se ha perdido. En este caso, fíjense ustedes, no solamente está mojada los dressings, sino también la sábana, el piso, ¿ok? El piso está también con sangre. Ahora, ¿cuánto habrá de sangre acá? Y lo otro es, ¿cuánto habrá de sangre en el campo operatorio? Es muy difícil ponerse a calcular. Miren cómo engaña esta foto, ¿no? Miren cómo engaña y se la cambio a propósito. Parece que fuera una mujer que está sangrando demasiado, pero no, jóvenes. Si ustedes se fijan bien, el fondo tiene es un plástico rojo. Esta paciente llegó prácticamente en lo que se le llama un parto inminente, es decir, llegó en expulsivo. La paciente pues ni siquiera tuvimos tiempo para cambiarle su ropita que traía, no se le pudo poner bata, ni nada, ni cubrirle los pies, nada. Automáticamente se le echó en la camilla de sala de partos, donde ustedes están viendo ahí, automáticamente se produjo el expulsivo. ¿Que ha sangrado? Sí, por supuesto que ha sangrado, pero ese plástico rojo engaña. Solamente es para
tratar de ser lo más objetivo posible. Ese es el tema. Bien, en cuanto a la frecuencia, aquí les presento algunos datos. Va a complicar entre el 1 y el 5% de todos los partos. Abajo está la fuente bibliográfica. Yo les aconsejo que cada vez que ustedes expongan, en la medida de lo posible, pongan ustedes su fuente, ¿sí? Porque sobre todo si hablamos de estadísticas, eso es variable. En nuestro país, hasta el 10% de los partos se presenta, es la segunda causa o la primera muchas veces de muerte materna en nuestro país. La causa puede ser atónica o traumática y como vuelvo a repetir, abajo están las fuentes de información y aquí estamos hablando de estadísticas, ¿sí? Y estas son las fuentes por si ustedes quieren revisarlas. Vamos al cuadro clínico, que es lo que verdaderamente nos interesa desde el punto de vista práctico. Por supuesto que es una mujer que está sangrando por vía vaginal en forma abundante. Está taquicárdica, ya puede estar en hipotensión, puede estar con taquimia y alteraciones de la conciencia, si bien es cierto, están colocadas aquí al final, pero podría ser una de las primeras cosas que cambian. Repito, el tema de la alteración de la conciencia podría ser uno de los primeros cambios, signos, que podrían estar cambiando. Y la única manera de que te des cuenta es que estés ahí, que no te cuenten, porque no hay tiempo para que te lo cuenten. Te lo van a contar cuando ya la paciente está muy grave y eso no te conviene ni a ti, ni a la paciente, ni a nadie. Ese tema de que alteración de la conciencia es que esté en coma, ya cuando está en coma ya de repente ya no hay nada que hacer. Los trastornos de la conciencia empiezan sutilmente, empiezan con bradisiquia, es decir, la paciente está lenta. Tú le preguntas, señora, ¿dónde está? Y ella comienza a ver a todo al costado y de repente te puede decir, sí, estoy en el hospital X, pero ya se demoró en contestarte. Señora, ¿en qué mes estamos? Y piensa 1, 2 segundos y te contesta. Eso ya es, ahí nomás ya hay bradisiquia, ahí nomás ya hay trastorno de la conciencia. Hay que tener muy presente, o si no se les hacen las preguntas clásicas que ustedes ya saben, ¿no? Y ahí se pueden dar ustedes cuenta de que la paciente ya está lenta, ya está bradisíquica. En realidad, lo que yo les he venido diciendo hasta ahorita es lo que aparece en el cuadro de la derecha, ¿no? En realidad la emergencia espera al médico, pero lo correcto es que el médico debe estar donde le corresponde. Si está de guardia, debe estar ahí en la emergencia, esperando la emergencia. No debería ser al contrario. Ahora sí ya puse trastorno de la conciencia arriba, ¿sí? Puede haber otras cositas más, sudoración, taquicardia, cianosis, pero a cualquier persona que no esté bien informada se le puede escapar. A ustedes no se les tiene por qué escapar estas cositas. Ustedes han llevado medicina 1, 2, cirugía 1, 2, han llevado cursos de tal manera que ustedes están totalmente capacitados para estar ahí y evaluar a la paciente como buenos médicos, bien formados. Respecto al examen físico, quiero aclarar que no estén pensando, todavía no está taquicárdica. No, todavía no está hipotensa. Ya vamos a ver los cuadros. Cuando está hipotensa ya falta poco para que ocurra el desenlace final. No esperen hipotensión. Generalmente a veces el médico dice, le encarga a otra persona, me llamas cuando hay algún problema. Claro, te va a llamar cuando esté hipotensa. Y cuando esté hipotensa, ya avanzaron muchas cosas. Cuando está hipotensa y ya está en shock, de ahí viene el síndrome de disfunción multiorgánica y de ahí solamente está un pasito a la muerte. Es decir, te van a llamar tarde y al final el responsable de todo este tema, de todo este equipo, somos nosotros los médicos. Vamos a las causas, jóvenes. Hablemos un poco de las causas. Hay causas uterinas, por supuesto, atonía uterina, resto placentario, desgarros, una presentación anormal, dehiscencia o rotura del útero. Y hay otras causas que vienen a ser no uterinas, es decir, se puede lesionar el tracto genital inferior, o sea, no todo es útero, también puede haber una lesión en vagina, por supuesto, puede haber hematomas. El lugar de origen es muy importante. El tejido contráctil, es decir, el sitio de implantación en el segmento uterino superior. Lo normal es que la placenta se llegue a insertar en esta zona, acá, acá, acá,
inclusive donde están estos puntitos. Pero si la placenta se inserta en esta zona, ¿sí? Esta zona no ha sido creada para que se inserte ahí la placenta, entonces no va a reaccionar adecuadamente. ¿Por qué? Porque esta zona de acá no es tan contráctil como esta zona de acá, ¿sí? Bien, sigamos entonces. Hay otros factores, la contractilidad alterada, por supuesto, como lo que ya acabo de explicar, la anatomía, hay otras causas también. Los factores de riesgo, factores metabólicos, farmacológicos, cuando hemos usado el sulfato de magnesio, beta-adrenérgicos, diazóxido, alotano, que felizmente ya no se usa así nomás en anestesia obstétrica. Hay factores mecánicos, hay factores de una distensión exagerada de la fibra uterina, como por ejemplo embarazo múltiple, ¿sí? Como embarazo múltiple, por ejemplo, macrosomía, polidranios. Estos casos de acá muy frecuentemente podrían ir a una atonía uterina, así que es mejor que ustedes lo refieran con anticipación, ¿sí? Bien, respecto a la mnemotecnia que siempre se usa bastante en medicina, debo hacerles recordar que existe la regla mnemotécnica de las 4 T, T de tono, T de tejido, T de trauma y T de trombina. Cuando nos referimos a T de tono, nos referimos principalmente a atonía uterina. ¿Cuándo sucede esto? Como ya les he dicho, un útero sobredistendido, ya puede ser por polidranios, un embarazo gemelar, una macrosomía. Si ustedes tienen estos casos en sus serums, tempranamente deben de ser referidas, ¿sí? Ustedes no tienen por qué seguir controlando a una gestante con un embarazo múltiple hasta las 36, 37, 38 semanas de ninguna manera, pues esa paciente les va a traer problemas. Esa paciente les va a hacer atonía uterina, y si tiene que hacer la atonía uterina, que la haga en un hospital, no con ustedes. Y no es que ustedes sean el problema, sino que ustedes pueden estar haciendo sus serums. Y yo mismo como ginecólogo, o cualquier ginecólogo que puede estar en un puestito de salud en algún lugar lejano de nuestro querido Perú, ¿qué me hago yo si no tengo sala de operaciones? No tengo anestesiólogo, no tengo quien me ayude, no tengo sangre. Esa paciente se va a morir. Así que esto de acá, muchas veces yo les digo a los alumnos, el serumista generalmente viene a ser un gran referidor. Es cierto, tiene que referir, para eso está, porque trabaja en una zona, en un lugar donde no tiene todo, no le corresponde tener todo. En uno no tiene por qué tener sangre. Entonces, esto de acá es mejor que lo refieras tempranamente. Bien, sigamos. Cuando hay restos placentarios, cuando hay coágulos que no han sido expulsados todavía, esto me puede traer problemas. El trauma, por supuesto, definitivamente, T de trauma y la T de trombina, que felizmente esto es poco frecuente. Más o menos, a grosso modo, la frecuencia es la siguiente. El 70% puede ser tema de tono, la T de tono. Un 20% puede ser traumatismo, un 10% puede ser por tema de tejidos y 1-3% puede ser problemas de coagulopatías. Ahí están las 4 T's. Factores de riesgo, repito, el tono, ¿sí? El tono, ¿no? Respecto al tono, y ahí están todas las causas. La T de tejido, ¿sí? Esta es son las causas primarias. La cesárea previa, jóvenes, la cesárea previa, si ustedes tienen una cesárea anterior, deben estar pensando en referirla, porque ustedes, y yo les cuento brevemente, hace 5 meses más o menos, me llama un exalumno y me dice, doctor, me dice, tengo una paciente que ya la tengo algunas horas con 6 de dilatación y no avanza. Entonces le digo, ¿qué tipo es tu centro? Y me dice el tipo de centro que es y no estaba en capacidad de atender partos. Le digo, dame más datos de tu paciente. Y me dice, doctor, mi paciente es cesárea anterior. Y yo le digo, pero hijo, ¿qué haces ahí tú atendiendo un parto de una cesárea anterior? Refiérela inmediatamente. Agarra tú mismo, llévala a un hospital. ¿Qué haces tú atendiendo un parto? ¿Para qué te metes en problemas? Y todavía la tienes esperando que se produzca el parto. Llévatela a un hospital. Son conceptos básicos, jóvenes, que a veces cometemos errores, sobre todo cuando no tenemos experiencia. Todos hemos pasado por ese tema del serum, y en el serum lo que menos tenemos es experiencia. Bien, el tema
del trauma, el tema del trauma, por supuesto lesiones, cuando no atendemos bien el parto, o cuando es un bebé con una cabeza muy grande, un bebé grande para ese canal, un bebé macrosómico o un parto precipitado. Bien, sigamos entonces. Y bueno, y al final, ¿qué cosa es atonía uterina? Viene a ser la inercia, o también llamada atonía uterina, viene a ser el fracaso del útero para poderse contraer adecuadamente. ¿Qué cosa es lo que sucede? Hay una pérdida del tono después del parto y viene a ser la causa más frecuente de HPP primaria grave. Bien, seguimos entonces. Factores de riesgo, placenta previa. Ojo, placenta previa. Si ustedes están controlando a una paciente y les llega una ecografía o tiene cuadro clínico de placenta previa, tienen que deshacerse de esa paciente. Muchas veces ya les voy diciendo de que uno de los principales problemas jóvenes que ustedes se van a enfrentar en el SERUMS es el tema de la referencia. No es fácil. No crean ustedes de que agarran el día, allá va la paciente y te la van a recibir. No es así. No es así. Más adelante vamos a hablar sobre este tema. Por supuesto, si se trata de una paciente que ya me está haciendo DPP, esta paciente es un factor de riesgo para que me haga una hemorragia postparto. Si tengo una paciente con embarazo gemelar, tengan cuidado, deben de referirla. Nosotros los ginecobstetras y los anestesiólogos le tenemos mucho respeto, no decir temor a la paciente obesa. Fíjense ustedes en este cuello de esta paciente, ¿sí? Imagínense ustedes si el anestesiólogo va a tener que intubar este cuello. Este cuello se llama cuello corto. No es igual que en una persona, digamos, normal, entre comillas, o una persona delgada. Es más fácil que nos movilicen el cuello para que pueda intubar el anestesiólogo. Este cuello es muy difícil para ellos, para intubar. Entonces, desde ahí ya nomás es un factor de riesgo. Obeso, obesa, que entra a sala de operaciones, cuidado. Cuidado. Y acá a la derecha tenemos pues una mujer que es gran multípara, ¿no? Miren ustedes aquí, esta señora tiene uno, ¿no? Tiene una niña, dos, tres, cuatro, cinco, y encima la señora está embarazada. Es un gran problema el tema de la multiparidad. Un trabajo de parto prolongado, por supuesto un trabajo de parto instrumentado, cada vez de eso se ve mejor, el parto menor en frecuencia el parto instrumentado. Si ustedes están haciendo la historia clínica, por favor, jóvenes, y si ustedes tienen que preguntarla, señora, ¿usted en su parto anterior ha tenido problemas en el parto con hemorragia? Sí, eso se llama HPP previa, hemorragia postparto previa. Si su paciente ha tenido HPP previa, cuidado, prendan las alarmas, porque esa paciente te puede volver a repetir su historia. Episiotomías, desgarros, por supuesto, trastornos de coagulación. Los factores de riesgo, jóvenes, pueden ser anteparto, intraparto o posparto. ¿Cuáles son los factores que anteparto que generalmente pues yo no los puedo cambiar, ¿no? Un antecedente de HPP yo no lo puedo cambiar y es algo que, una marca que ya tiene la paciente, ¿sí? Un tema de preeclampsia. Si la paciente anteparto me está haciendo preeclampsia, cuidado, cuidado, esa preeclántica me puede hacer un HPP. Por supuesto, la coagulopatía preexistente también. El embarazo múltiple, ya se lo estoy mencionando varias veces, la obesidad también. Si ustedes en el SERUM están controlando un embarazo múltiple, eso ustedes no tienen por qué quedarse con esa paciente. Esa paciente requiere una atención especializada. La obesa también. La obesa les puede hacer diabetes o ya de repente ya es diabética y nadie lo sabe. En el intraparto, por supuesto, un parto, ya sea, por supuesto, por cesárea, también es un riesgo. ¿Sí? Un trabajo de parto prolongado, como ya dije, una corionionitis, un problema de distocia de hombros, me puede provocar un trauma obstétrico. Y posparto, por supuesto, lo que ya se ha mencionado, ¿no? Placenta retenida, ruptura del útero, inversión uterina, una coagulopatía. Y abajo en rojo están aumentados y algunos repetidos, paciente con preeclampsia. Por eso ya con algunos alumnos que hemos hecho simulación, yo estoy haciendo
de práctica en simulación directamente enseñándoles a tomar la presión arterial. A veces creemos que sabemos tomar la presión arterial y no la sabemos, ¿sí? A veces, repito, creemos que sabemos, pero no sabemos tomar la presión arterial adecuada. Y si no sabes tomar la presión arterial en forma correcta, pues las preeclánticas van a pasearse por ti y vas a tener problemas después. Un trabajo de parto febril, una madre añosa, un trabajo de parto el cual lo hemos inducido, es decir, le hemos administrado oxitocina. La cesárea previa, por supuesto, la paciente con una cesárea previa debe ser atendida en un hospital, definitivamente, no en la periferia, de ninguna manera, como estaba haciendo nuestro exalumno y felizmente la logró referir. Bien, vamos a ver a manejar algunos fluxogramas respecto a esto. Metámonos en la cabeza este concepto que se llama la hora cero, que inclusive, la hora de oro, es decir, lo que tenemos que actuar en la primera hora. Ahora ya se habla de los 10 minutos de platino, pero las cosas van avanzando. La hora de oro es precisamente la hora donde tú tienes que actuar. Ojo, repito, una hora. Y si tú no estuviste en esa hora, te van a llamar cuando ya estás en el minuto 50. Y es mejor que participes desde el minuto 1. Repito, es mejor que estés en tu lugar, que participes desde el minuto número 1 y no que te llamen en el minuto 50. Cuando ya pasaron 50 minutos, solamente te quedan 10. Porque después de la hora, si no has hecho nada bueno, el pronóstico es pésimo. Así que es mejor que no delegues responsabilidades. Es mejor que tú como médico asumas esa responsabilidad y no le entregues esa responsabilidad a otra persona. Eso es omisión. Y muchas veces los médicos nos metemos en problemas, no solamente por hacerlo mal, sino por no hacer nada. No, señor juez, es que yo no hice nada. Precisamente, doctor, ese es el problema, que usted no hizo nada. Bien, este cuadro es conocido ampliamente por ustedes, ya tiene buen tiempo, fíjense la fecha arriba, no se hizo con gestantes, ni siquiera lo hicimos los ginecostetras, esto lo hizo el Colegio Americano de Cirujanos, el 90, fíjense cuánto tiempo, y clasifica al shock en 4 fases. Esto, como digo, para ustedes no es chino, ustedes ya saben esto. Clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Clásicamente nos han enseñado esto, ¿no? De que en la clase 2 empieza el tema de la taquicardia, ¿cierto? Ojo, miren ustedes jóvenes, en la clase 3 hay hipotensión. Aquí es donde generalmente nos llaman. Aquí es donde se presenta la alerta. Aquí es donde llaman al médico. Y de aquí a acá hay un pequeño pasito. Y de aquí a la muerte, otro pequeño pasito. Así que mejor es que ustedes estén desde acá. Desde acá, jóvenes. Desde acá deben estar ustedes. Nosotros, todos. Me refiero al médico en general. Porque fíjense ustedes qué cosa es lo que pasa. Lo que pasa es esto, lo que yo les decía, empieza la paciente con algo de ansiedad, ¿sí? Puede ser ligera, moderada, de acuerdo a cómo es esta paciente, pero ya empiezan a haber trastornos de conciencia antes de lo clásico que nos han enseñado. Y la única manera de que tú te des cuenta si la paciente está lenta, si está bradisíquica, si se demora en contestar, si se demora en contestar su nombre, ya empezaron los problemas. Y la única manera que te des cuenta es que estés ahí, que no te la cuenten, ¿sí? Que no te la cuenten. Esto también tiene relación a lo anterior, también nos narra los grados, 1, 2, 3, 4, también nos narra el tipo de, la cantidad de volumen, ¿sí? Y esto, bueno, ¿y esto para qué sirve? Sirve para que tú clasifiques cuál es el enemigo. ¿Tu enemigo es grado 1, 2, 3 o tu enemigo es un gran enemigo que es un severo grado 4? Para que sepas cómo actuar. Hecho el diagnóstico, hecho el plan de trabajo. Esto también es algo clásico que es bueno mencionarlo.
siempre se nos ha enseñado a administrar, en el caso de un adulto, 2 litros, ¿no? 2 litros de solución y tenemos 3 respuestas. Una respuesta, esta está de acá, es una respuesta rápida y yo presumo que esta paciente no ha sangrado mucho. Esta es otra posibilidad en la cual hay una respuesta transitoria, es decir, mejora y luego cae nuevamente. Yo puedo pensar que esta paciente ha sangrado más. Definitivamente, si yo le administro los 2 litros y no tengo ninguna respuesta, ojo, esta paciente está grave. Para eso sirve esto de acá. Bien, bueno, doctor, pero y si yo tengo una que tiene una característica del grado 1, pero a la vez tiene una característica del 2, ¿qué elijo? Acá está, en rojito, elige lo peor. ¿Por qué? Porque lo peor va a ir en beneficio de la paciente. ¿Qué pasa si mi paciente tiene una característica del 1, pero también tiene una característica de 3? Pues me voy por el 3. Clasifico de grado 3 y actúo de acuerdo al 3. Basta que tenga una característica del 4, pues definitivamente es 4. ¿Sí? Eso es lo que tú vas a escoger, el parámetro, el peor parámetro, pensando en beneficio, por supuesto, de la paciente. Vayan grabándose esta definición, está en boga, está en uso, no desde ahorita, ya buen tiempo, el índice de shock, y es facilísimo, jóvenes. Índice de shock hipovolémico. ¿Qué es lo que tú haces? Viene la paciente, inmediatamente, apenas llega, le tomas el pulso y la presión. ¿Quién le toma? ¿Mandas a tomarle? No, tómale tú. Repito, tómale tú, porque en esos momentos en tus serums, tú eres el médico que está capacitado y es el que mejor está o debería de estar capacitado en ese momento. No mandes a tomar a la técnica o a cualquier otra profesión que no quiero mencionar. ¿Ok? Tú tienes que tomarle la presión y el pulso. Y es un marcador totalmente simple. Aquí no necesitas estar en un hospital nivel 3-1. ¿En qué consiste? Arriba, ¿no? Arriba, acá vas a poner la frecuencia cardíaca, o sea, el pulso, y aquí abajo vas a poner la presión arterial sistólica. ¿Puedes tener la frecuencia cardíaca, el pulso? Por supuesto que lo puedes tomar. ¿Puedes obtener la presión arterial sistólica? Por supuesto que la tienes. Uno pones arriba, el otro lo pones abajo, vas a tener un resultado. Lo normal es que sea entre 0,5 y 0,7. Eso es lo normal. Y aquí hay algunos ejemplos que ustedes lo pueden repasar después. Ahorita por cuestiones de tiempo yo no lo puedo hacer. Lo normal es que este índice de shock sea entre 0,5 y 0,7. ¿Cuándo vamos a considerar que la paciente está en shock? De 0,8, 0,9 en adelante. Desde 0,8, 0,9 en adelante. Es de mal pronóstico cuando ya es 1 o más de 1. Si mi índice de shock me sale 1,3, esa paciente requiere sangre. ¿Ok? Y sangre es lo que no tienes en un establecimiento donde hacemos el serums. Si tu índice de shock te sale mayor de 1,7, esa paciente requiere transfusión masiva, es decir, varios componentes de sangre, como vamos a ver más adelante. Bien, la clásica pregunta, doctor, ¿y qué es lo primero que debo hacer? Primero le pongo la vía, siempre preguntan eso, ¿no? Doctor, primero le pongo la vía, primero le pongo la sonda, doctor, le tomo las muestras, le pongo oxígeno, ¿qué es lo primero que debo hacer? La respuesta correcta, jóvenes, es pedir ayuda. ¿Sí? Ustedes fíjense qué es lo que hacen los emergencistas, ¿no? Qué cosa es lo que hacen los rescatistas, qué cosa es lo que hacen los bomberos. No comienzan a actuar, su primer paso no es ese. Su primer paso es pedir ayuda a quien esté pasando por ahí. Es decir, hacer un equipo. Entonces, a la pregunta, ¿cuál es el primer paso para actuar frente a un shock? Pedir ayuda. ¿Ok? Ese es el minuto 0. Se activa la clave roja, en este caso roja porque es sangrado. Pides ayuda. ¿A quién? En este caso esta diapo se refiere a un hospital, obviamente.
Pero tú donde estés en un puesto chiquito, pequeño, en un puesto de salud, en un 1-1, también puedes hacer esto. Pedir ayuda, claro, no vas a tener anestesiólogo, no vas a tener hematólogo, vas a tener con la justa tú, con la justa de repente, ojalá otro colega, y de hecho, lo más probable es que sí tengas pues tu técnica, ¿no? Que tengas pues tu obstetriz, tu enfermera, ese es tu equipo y a ellos tienes que pedir ayuda. Solo no vas a poder. Esta diapo se refiere a una clave roja en un centro hospitalario tipo 3-1, por decirte. ¿A quién vas a pedir ayuda? Obviamente al médico ginecobstetra, al anestesiólogo, porque muy probablemente va a entrar a sala de operaciones. Hay que avisar al hematólogo, a banco de sangre, al jefe de la guardia, y bueno, no pongo más ahí porque no tengo espacio. Pero se llama a todo el equipo, a todos, a todos. No que esta paciente es obstétrica, entonces el internista no va. No, mentira, todos vamos. ¿Ok? Y ojo, ojo, por favor, incluyan en su cerebro este concepto. No mediante interconsulta. Repito, dicen, hazle una interconsulta al médico internista. Oye, eso no es. Cuando tú activas la clave, o gritas, o llamas, o tocas un pito, o veremos qué modalidad tiene cada hospital. Puede ser un silbato. ¿Para qué? Para que vayan todos los que tienen que estar ahí. Aquí no hay tiempo para interconsultas. Y esa es una falla garrafal que ocurre a nivel nacional y en hospitales. Bien, esa es la 1. Hasta el minuto 20 tienes que hacer todo eso. ¿Sí? Empieza el tema de la reanimación. ¿Qué tiene que ver con qué hacemos en la reanimación? Vía aérea, circulación, oxígeno, 2 vías endovenosas, las 2 vías en un solo brazo. ¿Sí? Hay que ponerle su sonda Foley para medir diuresis. Y hasta ahí yo ya debo de clasificar mi grado de shock. En un escenario de un hospital se debería empezar inmediatamente con sangre, pero muchas veces esto es mucho pedir, ¿no? Hasta que venga la sangre podemos avanzar con fluidos, tipo soluciones, cloruro de sodio, por ejemplo, ¿no? O polielectrolítica, ese es otro tema. Hay que darle confort a la paciente, ya debo yo tener un diagnóstico. En 20 minutos yo ya debo tener una causa para empezar el manejo, con fármacos o con maniobras. ¿Ok? Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Prácticamente, jóvenes, esto es como que casi todo a la vez. Repito, casi todo a la vez. No, que primero uno, después lo otro. No, porque recuerden que no estoy solo. Somos varias personas. Entonces, mientras uno hace una cosa, el otro hace otra cosa. Generalmente en un hospital, en la cabecera, en la cabeza, se coloca pues si está ya el anestesiólogo para ver el tema de respiración, de repente para intubar, porque ya empieza el tema de la reanimación. Si estamos en un hospital, en un 3-1, si ya viene la paciente con una vía, pues de repente lo que vaya a necesitar es una vía central. Por supuesto que estoy en el CERUM, en un puesto de salud tipo un 1-1, no estoy en capacidad de hacer eso, ni tengo el insumo. Bien, hay que comenzar a medir oximetría, más aún en esta época, y todo se tiene que registrar. Todo se tiene que registrar. Debe haber alguien que registre. Por eso es que pediste ayuda. Por eso es que llamaste a varias personas, porque tú solo no puedes. Por más que no, que doctor, yo soy muy estudioso y yo pasé el curso con 18. No, por más estudioso que seas, aquí es una cuestión práctica. Es un tema que nunca lo has vivido. Entonces tienes que pedir ayuda. Repito, tienes que pedir ayuda. ¿A quiénes? A todos, porque vas a necesitar a todos. Se registran los eventos. Eso de cuantificar la pérdida sanguínea ya lo pongo yo en asterisco, que sí es posible, sí, pero eso necesita una capacitación. Y yo antes que comiences a calcular y a lucubrar y a adivinar cuánto perdió, prefiero que le tomes la presión, que le pongas una vía, que le pongas una zona, antes de perder un elemento que me comience a tratar de adivinar cuánta sangre perdió. Prefiero que esa persona que va a hacer esos cálculos, prefiero que tome la presión, que tome el pulso, que le ponga una vía, que se vaya corriendo a avisar a quien falta. Generalmente el que hace esa chamba pues es el interno, ¿no? Generalmente hacemos que el interno tome la muestra
y para esto ya hemos hablado a Banco de Sangre, y Banco de Sangre ya nos está trayendo un par de unidades sin pruebas cruzadas. Pero ya mi interno ya está corriendo, llevándole una muestra para que la tercera y en adelante sangre que reciba mi paciente ya sea cruzada. ¿Ok? Aquí todos sirven, todos valen. Y hablando de interno, que ustedes ya mañana en el internado, el interno es clave acá, pero un interno mosca, pues, ¿no? Un interno que esté listo para hacer las cosas, que me tome bien el pulso, que me tome bien la presión arterial, que tenga inteligencia emocional, que haga las cosas rápido, no que me esté mirando. Porque mirando, pues, ya su época de mirón ya pasó. Ahora es el momento de actuar. Bien, en cuanto al tratamiento médico, pues por supuesto hay que evacuar vejiga, ¿sí? Hay que comenzar a hacer lo que se les va a explicar, la compresión uterina bimanual externa. Hay aquí varias cosas, jóvenes, de que ojalá que despierte el interés en ustedes y podamos hacerlo en diferentes grupos en el simulador. Aquí esto es una clase y encima es virtual. Esto no nos vemos las caras, hay cosas que no se pueden explicar por acá, pero nos queda la práctica, nos queda la simulación, así que ahí hay que sumarnos, ¿no? Ergometrina, no en el caso de que sea preclántica, por supuesto, no solamente hay que administrar oxitocina, sino también misoprostol y ácido tranexámico desde un principio. Ahora, estés donde estés, estoy yo en mi hospital, por ejemplo, yo no me hago esta pregunta, ¿no? ¿La puedo atender o la refiero? No, yo no me puedo hacer esa pregunta porque yo soy un 3-1 y en un 3-1 tengo todo. Tengo ginecólogo, tengo cirujano, tengo anestesiólogo, tengo sangre, tengo UCI, tengo shock trauma, tengo todo. O sea, yo no puedo estar pensando si la refiero o no la refiero. En mi caso, no. En el caso donde estén ustedes sí. Tienen que comenzar a actuar y ver, la puedes atender, el desgarro no es mucho, ya paró la toniuterina, el útero ya se contrajo, la atiendo, tengo que ver temas logísticos, ¿no? ¿A dónde está el hospital? 4 horas. Pucha, 4 horas. Y la paciente ya está mejor la sigo atendiendo acá. O de repente podría hacer ambas cosas, ¿no? Hago todo esto y aviso que la estoy llevando. Ahora habría que ver qué calidad de referencia le puedo dar, en qué la voy a llevar. Si yo tengo una ambulancia bien equipada, puedo comenzar a hacer y puedo seguir dándole esa atención en mi ambulancia, ¿ok? Y puedo darme ese lujo de llegar allá en 4 horas, ¿ok? Pero si ese transporte va a ser en mula, en burro, en caballo, o arrastrando a la paciente, como algunas fotos que voy a mostrar en la clase de mortalidad materna, pues no hay forma, ¿no? Aquí, jóvenes, es lo que yo siempre les digo a los alumnos de mi grupo de práctica, aquí es donde viene la inteligencia emocional. ¿Cómo resuelves tu problema? Ah, ahora, ¿dónde está tu librito? ¿Dónde está tu PowerPoint? ¿Dónde está de repente algo que no lo hiciste tú o lo copiaste? Aquí es el momento del partido. Así que mi mejor consejo y con todo respeto es que fórmense bien. Fórmense bien. No, doctor, a mí no me gusta ginecostatricia. No te gusta, pero cuando hasta que hagas tu especialidad, vas a ver mujeres gestantes. Y podrías tener la pésima experiencia de que una de ellas muera frente a ti y no sepas hacer nada. Bien, esto ocurre, jóvenes, hasta el minuto 20, ¿sí? Donde tú tienes que decir, ¿sigo o la refiero? Y luego de ahí, entre el 20 y los 60 minutos, hay varias cosas, ¿no? Que se llama estabilizar a la paciente. La compresión uterina bimanual externa, que yo le llamo CUVE, es OMS en marzo de 2018. Hay ese dibujo de ahí, es el mejor que encontré, pero eso también lo podemos hacer en la práctica, en la simulación. Hay que ver el tema de los volúmenes que le vamos a pasar, que es un tema ya práctico. ¿En qué escenario estoy? ¿El útero ya se contrajo? ¿Sí? ¿Ha sido corregida alguna coagulopatía si la hubo? Hago la compresión uterina bimanual combinada, que es la que aparece acá a la derecha, ¿sí? El otro de acá es el CUVE.
el CUBE, el que está a la izquierda. Y existen otras cosas que ya requieren una capacitación, ¿no? Que es el balón de Becquerel, la técnica de SEA, el traje TANS, que ya son... Y finalmente, por supuesto, a los 60 minutos, si estamos hablando de un HPP grave, esta paciente debe estar en sala de operaciones. Si no llega a sala de operaciones, definitivamente esta paciente lo más probable es que fallezca. ¿Qué es lo que se hace ya en un hospital como una cuestión avanzada? Se pueden hacer suturas compresivas, ¿sí? Ya que fallaron la compresión de la musculatura fisiológica, ya que falló eso, hay que hacerlo con hilos, ¿sí? Y hay varios tipos, como vamos a ver. Embolización, que no se hace aquí en nuestro país, ligaduras de arterias, desarterización, puede llegar a histerectomía, y por supuesto, esta paciente va a UCI, porque estamos hablando de cosas mayores. ABC, ustedes ya saben, ¿no? Reposición sanguínea, cristaloides. No olvidemos de que no solamente es cuestión de administrar líquidos por administrar o administrar sangre por administrar. Hay que corregir el estado ácido básico. Yo durante los primeros minutos administro agua, pero luego hay que ver el tema ácido básico. Por eso es que se requiere la participación de especialistas, médicos de shock trauma, de UCI, médicos internistas, especialistas, ¿sí? Por eso es que esta paciente en un nivel primario fallece, pues, ¿no? El manejo de 111, que ya vamos a ver a qué se refiere eso, no es cuestión de administrar hemocomponentes por administrar lo que tengo, no, hay que ver lo que le debo de administrar. Tengo paquete, tengo plaquetas, qué cosa es lo que tengo. Y la fórmula debe de ser de 111. Por supuesto que para detener la hemorragia yo tengo un manejo médico, que es el que con el que generalmente se empieza, y por supuesto un manejo quirúrgico, ¿no? Esto es algo que tiene que ver con la mnemotecnia y nos ayuda para la parte práctica y por supuesto que nos ayuda también para contestar un examen, ¿no? Tipo ABCDE, de alternativas múltiples, un examen tipo ENAN, que es el que nos preocupa, ¿no? Y es en el que no estamos bien ubicados en nuestra universidad, estamos en un lugar 13, jóvenes, hay que salir de ahí. El sistema de alerta temprano modificado se llama así a la regla de 30, ¿sí? ¿Por qué 30? Porque precisamente hablamos de shock cuando el 30% de la pérdida sanguínea ha ocurrido, cuando el pulso aumenta por encima de 30, o sea, si tiene 70, por encima de 100, por supuesto. Cuando la frecuencia respiratoria está por encima de 30, cuando la presión arterial sistólica disminuye en 30, y así, todo es 30, todo es 30. Inclusive el índice de shock, si es mayor de 30, aumentó a más de 30%, es de peor pronóstico. Esa es una regla práctica y nos puede servir. Bueno, si quieren en inglés o en castellano, a la izquierda en inglés y a la derecha en castellano. La regla de los 30, que ya acabo de mencionar, la compresión uterina bimanual externa, el uso de oxitóxicos, puede ser prostaglandina rectal y lo que se acaba de ver ustedes en las figuras, ¿no? Hay que evaluar en qué escenario estoy. Una cosa es con cajón y otra cosa es con guitarra. Una cosa es que yo esté en un puesto de salud, siendo médico serumista, y otra es que yo esté en un hospital. Completamente diferente. Bien, pongo en práctica mis 4T, ¿ok? Para el tema de manejo y de diagnóstico. Esto de Bell-Lynch ya se hace en un hospital. Desvascularización en un hospital. Embolización, ya les digo que no se hace aquí en nuestro país. Finalmente, esta paciente podría terminar en una histerectomía, ¿sí? La compresión uterina bimanual, como vuelvo a repetir, esto lo podemos hacer en simulación. Una mano encima del pubis. Esto que está acá es el pubis, ¿sí? Una mano aquí, en esta zona, presionando acá, y la otra mano en el fondo. Esa es la compresión uterina bimanual externa o CUBE. Lo otro que podemos hacer es esto. Alguien que por primera vez ve esto dice, pero doctor, ¿cómo va a ingresar una mano en vagina? Sí ingresa. Por supuesto que una mujer que no ha dado a luz recientemente, una mujer que no sea puérpera, hacer esto, pues, ni hablar, ¿no? Que entre una mano ahí en vagina
En cambio, en una puérpera inmediata sí puede ingresar una mano. Recuerden ustedes todos los cambios fisiológicos que ocurren durante el parto, durante el embarazo, parto y puerperio. Una mano, así como esta, ¿sí?, en vagina, sí entra con facilidad. Y la otra mano acá. Esa es la compresión uterina bimanual combinada. ¿Que ustedes lo pueden hacer? Sí lo pueden hacer. ¿Cuál sería la dificultad? De que ustedes puedan meter una mano en vagina y la otra arriba, en el fondo del útero. Sí lo pueden hacer. Yo sé que ustedes también ya están organizados, ya tienen sus delegados en cada sede, y ya sé que ya prácticamente todos han hecho algunas sesiones en simulación. Coordinen con los delegados para que esto se llegue a hacer. Se puede hacer, tenemos las maquetas, jóvenes. Tenemos las maquetas para poder hacer esto. La exploración uterina, la exploración uterina manual, que esto también requiere de capacitación, ¿sí? También requiere de capacitación. Esto lo podemos simular en nuestra área de simulación en la universidad. Sí lo podemos simular. Sí lo podemos simular. Y por si acaso, jóvenes, hay algunos incrédulos que dicen que eso de la simulación no sirve. Yo les digo que sí sirve, y sirve desde hace muchos años a nivel mundial. Las mejores universidades del mundo vienen haciendo simulación desde hace muchos años. Repito, desde hace muchos años. Inclusive el tema de simulación se hace para formar especialistas, por si acaso. Pacientes en shock, los médicos están formándose en emergencia, en UCI, usan simuladores en las mejores universidades del mundo, por si acaso. Así que no ninguneen a nuestra área de simulación. Sí, es pequeña, sí es pequeña, pero podemos crecer, jóvenes. Así que démosle la importancia de vida. Y eso va a ser importante en la medida que ustedes también le den la importancia. Recuerden que tiene un peso, ¿sí? Tiene un peso en la nota. Bien, la compresión abdominal de la aorta, deben haberla visto, escuchado. Entren a ver videos, también lo podemos hacer en el simulador. Colocamos esta mano en la zona donde está el útero, perdón, donde está la aorta, ¿no?, que pasa un poquito hacia la izquierda en el abdomen. Presionamos a ese nivel y vamos a ver la arteria femoral para comprobar cómo lo estamos haciendo. Si yo estoy presionando en forma adecuada y yo palpo el pulso de la yugular, pues lo estoy haciendo mal. Porque si yo estoy presionando aquí en forma adecuada, en esta zona, debería de ya no pasar sangre por la aorta, por lo tanto ya no debería sentir yo la arteria femoral. ¿Lo puedo hacer? Sí se puede hacer. Por si acaso, jóvenes, cuando hay congresos mundiales, los expositores nos presentan no simulación, sino nos presentan videos de pacientes que en la camilla se sube alguien que generalmente pues esto es el residente, se sube encima del paciente y hace esta maniobra. Y así llega a sala de operaciones. Así que esto no es una figurita que yo la pongo para adornar mi exposición, no, esto se hace, joven. Ustedes pongan en los buscadores, pongan compresión abdominal de la aorta y pulso femoral, y entren a buscar videos y les aseguro que van a encontrar un montón de videos. Bien, yo quería hacerles recordar esto cuando hacemos el manejo activo de tercer periodo, que ahora lo voy a explicar de alguna manera y que también lo podemos repetir en la simulación. Si yo uso oxitocina, ergometrina, que son varias alternativas que puedo usar, yo puedo repetir la oxitocina, ¿sí? Puedo repetir la ergometrina, la sintometrina. Dicen que la carbetocina no se debería repetir, pero sí se puede repetir después de algunas horas. Pero lo que no puedo repetir, y repito, valga la redundancia, que si yo administré misoprostol en el manejo activo del tercer periodo, no debería de repetirlo, porque los efectos secundarios del misoprostol son graves y frecuentes. Entonces, sí puedo repetir la oxitocina, sí puedo repetir la ergometrina, sí puedo repetir tal vez la carbetocina, eso lo podemos conversar. En mi hospital hemos usado bastante, pero el misoprostol, si ya lo usé como prevención, no debería volverlo a usar ya como tratamiento. Si eso no está claro, me escriben a mi correo, está en la primera diapositiva y yo les puedo aclarar este tema. Bien,
Si yo hice el manejo activo, ¿no es cierto? Si hice el manejo activo y no me resultó bien y la paciente estaba ya destinada a sangrar de todas maneras, yo tengo que comenzar a hacer todo lo que ya hemos mencionado, el tema del ABC, el acceso endovenoso, mantener esta presión. ¿Cómo la mantengo? Con fluidoterapia. ¿Qué es lo que voy haciendo? Cube, el tema de la vejiga, investigo la causa. Ojo, ojo, no todo es atonía, ¿eh? No todo es atonía. Por eso yo tengo que asegurarme cómo está el útero. ¿Cómo me doy cuenta? Con el cube. ¿Cómo me doy cuenta? Pongo la mano en el fondo del útero. Ya ustedes han hecho maniobras de Leopold. Así que ya estamos hablando de cómo yo me puedo dar cuenta dónde está el fondo del útero con la primera maniobra. Claro, aquí ya no hay bebé, pero de todas maneras para que ustedes tengan una idea, ¿no? ¿Yo me puedo dar cuenta dónde está el fondo del útero? Por supuesto, claro que sí. Claro que puedo. Entonces yo ahí, si el útero está contraído, ya pues no es atonía, pues. Repito, si la paciente está sangrando, el útero está bien contraído, no es atonía. Hay otras causas, hay otras causas, hay otras causas. Laceraciones. Entonces, ¿qué voy a hacer yo poniendo citocina, 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 pensando que es atonía, cuando lo que tengo que hacer es reparar un desgarro en vagina? O sea, no seamos cuadriculados. ¿Okay? La paciente está chocada o se está chocando, está sangrando. Lo primero que descartar, ver es cómo está el útero. ¿Ok? Si el útero está contraído, yo podría descartar, puedo seguir con el cube y puedo descartar que no es atonía y me dedico a investigar otras causas. En cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos pues fluidoterapia, hemoderivados. Por supuesto que hay que tratar de revertir el shock mediante la activación del código clave roja. Y ahí están la lista de medicamentos que acabo de mencionarlos, el ácido tranexámico, por supuesto, y toda la retafila y mi armamento quirúrgico ahí está expuesto. Lo primero es la revisión del canal de parto, que también lo podemos hacer en simulación. ¿Cómo puedo yo revisar? Recuerden ustedes que esto se les puede presentar en el SERUMS y no hay nadie que lo pueda hacer, solamente ustedes. Si estamos hablando de un lugar, un 1-1, ¿no? Porque les hago recordar lo que siempre les digo a los alumnos de mi sede. Ustedes no van a ir al SERUMS a un hospital. No, el SERUMS no se hace en un hospital. No van a ir ustedes a un 3-1 de Huancavelica o a un 3-1 del Cusco. No, jóvenes, ustedes van a ir a la periferia. Y ahí es donde ustedes van a tener la oportunidad de poder hacer esto y deben tener las cosas claras, ¿no? Revisión del canal del parto, que lo pueden hacer, sí lo pueden hacer, ¿sí? Bien, y hay otros procedimientos que ya son más complicados, que también se pueden aprender, y hay otros, pues, como la histerectomía, que ya es un tema de especialistas en un hospital, ¿no es cierto? Ojo, la compresión uterina binadural externa, yo asumo que sí se puede. Definitivamente, poner una mano encima del pubis y la otra en el fondo del útero, puedo, por supuesto que puedo. Es más, le explico a alguien que le pongo una mano ahí encima del pubis a alguna persona que está ahí en el establecimiento y la otra mano en el fondo del útero y ya tengo a alguien que me está haciendo el cube. Ya tengo a alguien que me está ayudando. El tema de la compresión de la aorta, por supuesto que también se puede hacer. Aquí está el ácido tranexámico, ahí está la presentación, y aquí estoy especificando cómo, desde cuándo se empieza. Antes se decía esperar unas horas. No, 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 no. La mejor evidencia es que se empieza a usar desde un principio. ¿Sí? Aquí está la dosificación, la, la, la de la de ataque, las de mantenimiento, y por favor, metámonos a la cabeza esto. El ácido tranexámico se usa desde un principio en el manejo. Estas cosas requieren de capacitación, traje anti-shock, ¿sí? La idea es causar presión en estas zonas inferiores. Esto tiene toda una técnica de ir colocando, se coloca primero esto, se sigue con esto, de tal manera de que buena cantidad del volumen que se encuentre acá, precisamente vaya donde lo necesitamos. ¿Dónde lo necesitamos? Lo necesitamos acá, en el corazón. ¿Por qué? Para que bombee, pues. Porque si el corazón no tiene que bombear, colapsa y muere, ¿no? La paciente muere. Bien, eso es un tema práctico. El balón de Buckley, que requiere capacitación. El tema de la técnica de SEA, si ustedes se ponen a leer,
Se puede aprender esto, se puede aprender. Este es un simulador, obviamente se presume que esto sería el útero, ¿no es cierto? Esto sería el cuello, así queda. Quienes han visto ya partos, así queda el cuello. Y el colega se está capacitando, ¿no? Debe poner una féstera acá, la otra féstera acá. Es todo un proceso de capacitación. La paciente queda así, y así, y así tú te la llevas. Así tú la refieres. ¿Por qué? Porque ya estás presionando en esta zona. Ya estás presionando esta zona. Y ya está parando el sangrado, cerrando el caño, como decíamos criollamente, y te llevas a tu paciente. Bien, sigamos. Permítanme ver mis tiempos. 20 para las 4, 3 y 40. Bien, vamos bien. Y ya en un hospital se tiene que tomar una decisión, ¿no? La decisión pasa pues por varios factores, por supuesto, cuán capacitado estoy. Es como ir a yo siempre pongo el ejemplo este de que es como cuando tú llegas a un restaurante y obviamente, ¿cómo califico al restaurante? Califico un buen restaurante mientras más menús tenga, ¿no? Si tiene si tú vas con tu familia un domingo, como el Día de la Madre, por ejemplo, sacas a toda la familia a un almuerzo, obviamente vas a ir a un lugar donde, como vas a ir con varias personas, no todos queremos comer lo mismo. De repente que haya una diversidad, ¿no? Que haya pues carne, que haya pollo, que haya de repente alguien come verduras, no quiere carne, pescado. Eso sería un buen restaurante. Ok, ahora la pregunta que yo les hago es, ¿y acaso no creen ustedes que la paciente también quiere ir a un buen hospital donde encuentre todo el menú? Porque si llega a un hospital donde tiene un ginecólogo que lo único que sabe es sacar el útero, uy, 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 ahí estamos en problemas. Imagínense cualquiera de ustedes, que generalmente son jóvenes. Imagínense ustedes 22, 23, 24, 26 años, que tengan su primera experiencia en un parto y que terminen perdiendo el útero. Y lo más probable es que el bebé también. Imagínense, ¿no sería una desgracia que ustedes llegaran a un restaurante donde solamente tienen el menú que se llama histerectomía? La paciente se merece llegar a un hospital, entre paréntesis, un restaurante, donde tenga todos los menús, y que el ginecólogo no solamente sepa hacer histerectomía, sino que tenga otras armas para salvarme ese útero. Si es que se puede, por supuesto, ¿no? Si es que se puede todavía. ¿Qué otra cosa puede hacer? Puntos de Behlinger, lo que ya hemos visto, o vamos a ver en las fotos, liga de arterias uterinas, ligadura de arterias uterováricas. Y bueno, pues pensar en histerectomía no es la única solución. Este es un comentario muy importante porque realmente es una desgracia sacarle un útero a una mujer joven de menos de 30 años y que pues en el mejor de los casos ya tiene un hijito, pero probablemente pueda querer tener otro. O en un segundo compromiso pueda querer tener otro bebé. Es un tema muy delicado. O sea, sacarle el útero no debería de ser, jóvenes, la única alternativa. Obviamente, si yo estoy frente a una paciente pues de 38, 39, 40, que ya tiene 3, 4 hijos, es diferente, totalmente diferente, es otro caso. Es como le llamamos nosotros, o por lo menos yo le llamo así, un útero con tarea cumplida. Es decir, este útero ya cumplió su tarea. Ya le dio a la señora, a la paciente, a la pareja, ya le dio 2, 3, 4 hijos. En cambio, la otra, apenas uno o de repente ninguno todavía. Los escenarios son diferentes. Sí, doctor, pero la de 38, de 40 también tiene derecho a tener otro y quinto hijo. Por supuesto que tiene derecho, pero lo más probable es que en busca de ese derecho se muera, pues. ¿Ok? Son cositas que las podemos discutir o les invito a que las discutan con sus profesores de práctica, que estoy casi seguro que van a estar de acuerdo conmigo. Bien, estas son las técnicas, son diversas. La más conocida es esta, la que se llama la técnica de Behlinger, que es una sutura compresiva del útero. ¿Sí? Esto es toda una técnica. Hay muchos videos. Esta es la cara anterior. Esta es la cara anterior.
así queda, así empieza. Esta también viene a ser la cara anterior del útero, y esta es una foto también de la cara anterior. Fíjense ustedes, esto de acá es este hilo, ¿sí? Que viene a ser este de acá, este y este. Hay varias suturas, ¿no? Doctor, ¿cuál debo hacer? Haz la que más has practicado y la que mejor te sale, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no prefiero hacer esta, que es la más frecuente y la más conocida en el mundo. Yo no prefiero hacer esa. Más adelante le voy a explicar cuál es la que al menos yo prefiero. Hay varias maneras de hacerlo, ¿sí? Esta de acá, como si fuera un chaleco. También puede ser así localizado. Hay varias maneras de hacerlo, ¿sí? Diversos nombres. Este también es Belinch. Esta, por ejemplo, es bien simple, ¿no? Esta foto la tomé yo mismo en el hospital. Un colega también docente de nuestra universidad hizo este punto, ¿no? ¿Qué hace acá? Entra, atraviesa el útero y nuevamente sale y aquí hace el punto. Ingresa acá nuevamente, ingresa, atraviesa el útero y nuevamente punto acá. ¿Cuántas veces? Puede ser 4, 6, 8. De tal manera de que de tener al útero, digamos, por decirlo así, aplastado. O sea, lo que no pudieron hacer las fibras musculares uterinas, lo va a hacer los hilos. El útero queda así queda. Como esto parece un ombligo, ¿no? Así queda. Y como ven ustedes, ya están las paredes están unidas, ¿no? Ese útero, esos hilos desaparecen después. Bien, esa es la misma foto, más cercana. Así queda. Esta es la que yo prefiero hacer. Pareciera ser un poquito más complicada, pareciera ser que demora más, puede ser, pero con la práctica a mí me da mayor seguridad. Yo una vez lo hice una niña de 13 años que me hizo atonía uterina y hice este procedimiento y me fue muy bien. Por supuesto que necesité sangre y todo lo que ustedes ya saben, pero tuve la suerte de no sacarle el útero a esta niña. Yo empecé a controlarla cuando tenía 13 años, en clínica particular, y le atendí la cesárea cuando tenía 14. Imagínense ustedes si le hubiera sacado el útero a esta niña. Hubiera sido una desgracia para mi conciencia, por supuesto, también, y para la niña, ¿no? También. Bien, así queda en la parte de atrás. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? ¿Qué otras cosas? Déjenme ver el tiempo, como estamos. Ya. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Desarterización. Es decir, en diversos niveles se van a ligar arterias, ¿no? Acá, diversos. Recuerden ustedes que la arteria uterina viene así y se va hacia arriba, ¿no? La arteria uterina viene así y se va hacia arriba y se une con la ovárica. Entonces, uno tiene que ligar en diversas zonas, como vaya la paciente. Otra es esta técnica de la arteria ligadura de la arteria hipogástrica, en diversos niveles, jóvenes, en diversos niveles, de acuerdo al vaso sangrante. Bueno, el tema de embolización, como ya les repito, es un procedimiento complicado, requiere participación y capacitación, no solamente del ginecostetra, sino del cirujano, del urólogo, del anestesiólogo, del radiólogo intervencionista. Se ingresa a la arteria femoral mediante una geografía pélvica, y se llega a realizar este procedimiento. Pero como vuelvo a repetir, para el tema de obstétrico en nuestro país no se realiza. Bien, ya para ir digamos que en la tercera parte final de esta reunión, hacerles recordar este cuadro, jóvenes. Está la cuestión teórica, está en el Williams. ¿Qué dice este famoso autor? Dice de que no olvidemos de que por ahí, es decir, por donde aparece este dibujo, por esa parte de la pelvis, en el tercer trimestre pasan nada más ni nada menos que 600 centímetros cúbicos por minuto. Por eso es que se mueren, porque es una barbaridad de sangre que pasa por ahí por minuto en el tercer trimestre. ¿Ok?
Por eso es que se mueren. Por eso es que la hemorragia postparto es muy letal, ¿no? ¿Y por qué? Porque recuerden ustedes que si, imagínense ustedes que si ya salió salió la placenta, ¿ok? Si digamos, si este es todo el útero, hay una zona, un área de más o menos unos 20 centímetros. Lo normal que debe, claro, aquí los vasitos están abiertos, ¿sí? El sangrado, el sangrado más que todo es venoso, el que aparece por vía vaginal. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Lo normal sería que se contraiga, que esto se contrae, ¿no es cierto? Eso sería lo normal, lo fisiológico. Al contraerse esto, por supuesto ya no hay inercia, ya no hay autonomía uterina. Pero si esto no sucede, es decir, si no hay contracción, esta zona sigue sangrando. Ese es el gran problema. Entonces, como no está haciendo caso a la oxitocina, ni a la oxitocina que le administramos, ni a ningún otro oxitóxico, ya puede ingresar el tema de la cuestión quirúrgica. Bien, ¿qué podemos hacer como prevención? No crean ustedes que esto solamente se soluciona en un hospital. Ustedes van a trabajar en el serum en un nivel 1. Y aquí ustedes pueden hacer promoción y prevención, por supuesto. Por supuesto. En la prevención de la anemia, estamos hablando de pacientes mujeres, por supuesto se inicia desde el tema de la ligadura tardía del cordón umbilical. Desde ahí estamos ya previniendo anemia. En la administración de vitamina K, cuando se hace en el recién nacido, también desde ahí ya estamos previniendo. Por supuesto que si fuéramos un país con mejor cultura, con mejor salud, con mejor educación y con mejores determinantes sociales, claro, ya no se llamaría Perú, ¿no? Lamentablemente jóvenes, nosotros vamos a trabajamos en este país donde el tema cultural, salud, educación y los determinantes sociales son de lo peor, ¿no? Entonces, aquí es donde debemos empezar a hacer promoción. Sí, doctor, pero eso tiene que ver con la política. Por supuesto que tiene que ver con la política. Claro que sí. Claro que sí. No digo que no. El tema de promoción y prevención no es un tema médico. Tal vez si fuera un problema médico ya lo hubiéramos resuelto nosotros los médicos. Es un tema que tiene que ver con un tema político y de política mejor ya sabemos cómo estamos. Y no desde ahorita, sino desde hace muchos años. El tema de la prevención, por supuesto, pasa por un tema de que desde que la mujer, antes de que salga embarazada, cómo está su estado nutricional, recibió o no hierro, recibió o no ácido fólico, fue desparasitada antes de salir embarazada, tal vez ha tenido malaria y quedó con anemia, o tal vez le da malaria durante el embarazo. Bueno, y ya cuando estamos en un nivel 2 o un nivel 3, ya son, por supuesto que también se sigue haciendo diagnóstico, la prevención y el tratamiento, pero eso tiene que ser oportuno, un control prenatal adecuado, la atención del parto en el mejor lugar, donde atiendan parto seguro, no en un establecimiento donde no tenga las condiciones. Por supuesto que una vigilancia postparto. ¿Y quién tiene que hacer la vigilancia postparto? El profesional. Detectar factores de riesgo, jóvenes, hasta el cansancio, lo vengo diciendo, por favor, en el serum ustedes cuando hagan el control prenatal, no se lo encarguen que lo haga todo otro tipo de profesional. Ustedes tienen que descartar factores de riesgo, descartar factores de riesgo, descartar factores de riesgo. Ustedes encuentran factores de riesgo para HPP, tienen que referir tempranamente a esta paciente, hablar con ella, hacerle firmar de que la estás refiriendo, hablar con los familiares de que la estás refiriendo. Y discúlpeme que sea tan claro, pero decirle así, señora, usted cesárea anterior 3 veces, ¿ok? Encima de eso, señora, usted es diabética, es hipertensa y ha hecho preeclampsia. Así que en este embarazo, señora, si usted se queda acá, usted se va a morir. Se lo digo bien claro. Usted acá no debe atenderse. Acá, señora, se va a morir. Usted debe ser referida a un hospital. Ah, pero doctor, eso suena feo. Discúlpenme, suene feo o bonito, eso lo podemos discutir. Pero el mensaje tiene que llegar a la paciente. Disculpen ustedes, esto se llama lex artis y esto se llama devolverle los riesgos a la paciente. El tema de que ella esté en su se vaya por su cuarta cesárea,
el que sea obesa, el que sea preeclántica, el que sea diabética, disculpen, pero no es problema del médico, ni es problema del serumista. Esa paciente viene con esos riesgos y yo como médico serumista tengo que devolverle los riesgos. Muchas veces los pacientes dicen, doctor, pero mi paciente llegó caminando y ahora me dicen que está muerta. Claro, llegó caminando. Sí, señor, llegó caminando su hija. Sí, señor, su esposa llegó caminando. Pero recuerde usted que su esposa era cesárea anterior 3 veces. Recuerde usted que su paciente era hipertensa. Recuerde usted que su paciente era diabética. Recuerde usted que su paciente era hipertensa. O sea, todos esos factores jóvenes tenemos que devolverle. Eso lo han llevado ustedes, eso es Lex Artis y eso es consentimiento informado. La paciente no tiene por qué perder el derecho a saber su complejidad. No, ustedes no tienen por qué decirle, no te preocupes, todo va a salir bien. ¿Cómo le vas a ofrecer que todo va a salir bien? Si repito, cesárea anterior, hipertensa, diabética, obesa, y le voy a decir que todo va a salir bien, no, jóvenes, no hagan eso. Lo más probable es que no le vaya bien. ¿Ok? Y eso debe quedar bien claro en la historia clínica. ¿Y quién lo tiene que detectar? En este nivel, ¿sí? O en este nivel, acá. ¿Quién? Nosotros jóvenes, los médicos. ¿Ok? Por eso es que les repito, no se deshagan del control prenatal. Control prenatal ustedes tienen que participar. Definitivamente, ese es otro tema que lo podemos conversar y discutir. Por supuesto, parto seguro, manejo activo, que es un tema que lo podemos ver en simulación, y el tratamiento, por supuesto, especializado y de alta complejidad, ¿no? Bien, ¿qué cosa es lo que podemos hacer nosotros, mejor dicho ustedes, como médicos serumistas, aquí en el primer contacto, que es aquí donde ustedes van a ver a la paciente? Iniciar un óptimo control prenatal. Ojo, ojo, repito, ¿eh? Despacito, pasito a pasito. Iniciar óptimo control prenatal. Y la pregunta es, ¿quién puede hacer un óptimo control prenatal? El médico, jóvenes. Ningún otro profesional puede hacer un óptimo control prenatal. Porque ustedes no solamente, claro, doctor, pero yo he llevado ginecostetricia en 4 meses y todavía ni siquiera he sido presencial. Sí, pero perdóname, pero has llevado medicina 1, has llevado medicina 2, has llegado cirugía, has llegado otras especialidades que estás mejor preparado que cualquier otro profesional para darte cuenta de los factores de riesgo. Que eso es lo que tienes que hacer tú como serumista. Por favor, jóvenes, identifíquenme los factores de riesgo y desháganse de esa paciente. No debe seguir con ustedes esa paciente. Les voy adelantando que esto de referir a una paciente no es nada fácil. Yo mantengo comunicación con las promociones que están haciendo el Serum, sobre todo los pacientes que han rotado con mi sede, y tienen un tremendo problema, por si acaso, para referir. No crean ustedes, ya el médico serumista ya la refirió a la capital del departamento. ¿Y qué? ¿Y te la van a recibir? No, no te la van a recibir. No es así, jóvenes. Ni que fuera, pues, mi hoja de referencia, pues, sea un documento dictado por quién, para que me hagan caso. La cosa más o menos es así. Y no es tan fácil, ¿eh? Agarran y hacen una hoja de referencia y va por vía online, va a cierto lugar y luego te dan una cita que te vas a entrevistar, tú, médico o médica, serumista, te vas a entrevistar con el especialista, te vas a enfrentar con el ginecólogo. Y ahí es donde te quiero ver. Ahí es donde te quiero ver cómo presentas tu caso. Oiga, doctor, fulano de tal, se trata de mi paciente que tiene esto, 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 esto y esto. Por lo tanto, doctor, tiene todos los factores de riesgo para que esta paciente no siga conmigo, doctor. Esta paciente debe estar con usted porque usted es un especialista y usted está trabajando en un hospital. No crean que porque simplemente ustedes dicen, ya, doctor, ya se la mando, el otro le va a aceptar. Ya van a escuchar qué les va a decir. De repente le dice, ¿cuántas semanas tiene? 22. Ya, mire, doctora, o mire, doctor, le puede decir el ginecólogo, ¿no? Síguela controlando, tal vez síguela controlando un mes más, ¿ok? Y nuevamente nos entrevistamos para que ya me la refieras.
Bueno, eso es si con suerte les toca a un colega que con amabilidad los trata, porque no es tan fácil encontrarse con eso. Es de suponer que es una persona muy ocupada y estar atendiendo estos casos pues no les hace mucha gracia. Así que la única manera, jóvenes, que ustedes puedan sustentar su buena referencia es que ustedes conozcan el caso. Porque si ustedes han dejado que otro profesional la vea una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, oye, y cuando ya tu paciente tiene 34 semanas, recién te enteras que tiene factores de riesgo. Oh, maravilla, recién te das cuenta que es obesa, que es cesárea anterior, que es diabética, que sus 3 cesáreas anteriores han sido con preeclampsia. Obviamente, ¿vas a ir a presentar el caso? Sí, pero te van a llamar la atención. Yo de ginecólogo de un 3-1 te diría, oiga doctora, ¿y usted qué hace con esa paciente hasta las 36 semanas? Yo te llamaría la atención. ¿Y qué vas a responder? ¿Qué vas a decir? No, doctor, es que lo que pasa es que no la estuve viendo yo. Oye, que no te pases. En un establecimiento de salud, la pregunta es, ¿qué se vende en una panadería? Pues pan, ¿no? Bueno, en un establecimiento de salud, ¿qué hay? Médico, pues. Entonces, pues, haz tu chamba, ¿no? Entonces, por cualquier lado, jóvenes, donde ustedes lo vean, es tu responsabilidad, aunque no te guste ginecoobstetricia. Tienes que asumir esa gran responsabilidad, porque como te vuelvo a repetir, cuando tengas que referirla, no creas que tú vas a firmar un documento y ya se fue la paciente como si fuera una encomienda. No, jóvenes, no es así. Tienes que tener una entrevista con el médico ginecólogo del hospital a donde la vas a referir y tienes que sustentar tu referencia. No es fácil. Y para que sustentes algo tienes que conocer, pues, tienes que conocer a la paciente. ¿Cómo vas a sustentar y a defender tu referencia si no conoces tu caso? Y ahórrense pasar vergüenzas. Desde un principio se debe garantizar dónde va a ser atendida esa paciente. Desde un principio, y ustedes ya, sobre todo las colegas, mujeres, se van a dar cuenta, los temores en un embarazo no son los mismos en el primer trimestre, en el segundo trimestre que en el tercer trimestre. El temor en el primer trimestre es la duda, ¿no? De repente, si fue un embarazo no planeado, ¿no? Pucha, ¿estaré preparada para este embarazo? Hasta piensan en abortar, ¿no? Si era un embarazo no planificado o no deseado. Los temores, ¿y ahora qué hago? ¿Qué va a decir mi pareja? ¿Qué van a decir mis padres? Todavía no estoy casada. Empiezan los temores. En el segundo trimestre los temores son diferentes y en el tercer trimestre son diferentes. Entonces, la paciente debe saber desde un principio dónde va a ser atendida cuando tenga que dar su parto. Y tiene el derecho de saber cuáles son sus factores de riesgo. Alguien lo tiene que decir. ¿Quién lo tiene que decir? El médico. Bien, jóvenes, sigamos entonces. Estas cosas ya son cosas mayores para el tema del hospital, pero de todas maneras está ahí, bien claro. Ojo, una paciente cesareada anterior no es cualquier cosa, jóvenes. Una cesárea anterior no es igual que una cesárea primaria. Esto requiere de cirujano experto. Puede haber muchos problemas. Así que imagínense, si para un hospital es un problema, para los médicos serumistas con mayor razón todavía. Esto también es un temita que sería bueno que lo revisen en la parte práctica. También se puede hacer en simulación lo que se llama el manejo activo del tercer periodo del parto, ¿sí? Esto tiene toda una secuencia. Me he permitido poner esta diapo, solo una, respecto a este tema, para hablarles del manejo activo del tercer periodo. Es decir, ¿qué hago después que nace el bebé? ¿Qué hago con la placenta? He obviado otras diapositivas que se las voy a pasar después. ¿Por qué debo de hacer esto? Bien, los pasos son los siguientes, ¿sí? Aquí yo los he enumerado del 1 al 9, pero a la derecha y con rojo y con números romanos están 3 pasos, que son los básicos. Es decir, si el manejo activo no tiene el número romano 1, 2 y 3, simplemente pues no es un manejo activo. ¿Ok? Empecemos entonces pasito a pasito. ¿Ok? El paso número 1, ¿qué significa el paso número 1? Terminó el segundo periodo, es decir, ya nació el producto de la gestación. O sea, el bebé ya salió. Ya terminó la etapa del expulsivo.
El paso número 2 es decidir si voy a clampar inmediatamente o me puedo demorar unos minutos en clampar el cordón. Ese es otro tema. Si el bebé está bien, no tengo por qué desesperarme. Hay que permitir que pasen algunos centímetros cúbicos de sangre de la madre, o sea, de la placenta hacia el bebé. No tengo por qué desesperarme, pero ese es otro tema. Paso número 3. Obviamente, como esto tiene que ver con el uso de un ocitóxico, es decir, oxitocina, tengo que asegurarme que no tenga un hermanito adentro. Asegurarme la no existencia de otro feto dentro del útero. Bien, ya me aseguré que no hay otro bebé y eso se hace tocando el abdomen. Y si ustedes ya saben maniobras de Leopold, por supuesto que esto también lo pueden hacer. Entonces, el siguiente paso es administrar oxitocina o un oxitóxico, que vendría a ser el primer paso importante, ¿ok? Pero el cuarto en la lista. Luego, tengo que esperar que venga una contracción uterina. Esto obviamente es teoría, pero lo podemos hacer en la práctica también. Esperar que venga una contracción puede ocurrir entre el segundo, tercero, cuarto minuto. Hay que esperar que venga la contracción. Ok, vino la contracción, entonces voy a mi segundo paso. Este es el primero, este es mi segundo paso. ¿Qué cosa es lo que debo hacer? Tracción contra tracción. Es decir, como vamos a ver en unas imágenes, aunque de repente en las que le envíe por cuestiones de tiempo, aparece acá a la derecha. Aquí estoy haciendo la tracción, es decir, tracciono, jalo hacia mí como operador, hacia mí como médico, hacia mí como que yo estoy atendiendo el parto. Y la otra mano va encima del pubis, acá. ¿Ok? Ese es el paso. Luego termina el tercer periodo, es decir, ya tenemos a la placenta fuera de la cavidad uterina. Y luego viene el paso número 8, que vendría a ser el paso 3. Es la compresión uterina bimanual externa, que reemplaza al clásico masaje uterino que siempre se nos ha enseñado. Y por supuesto, si quieres darle mayor calidad y te quieres lucir, no tanto que lucir, deberías de hacerlo, es que inspecciones a la placenta y el tracto genital. Bien, vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Bien, estamos bien. Bien, ya para ir terminando, no debemos de olvidar que la hemorragia postparto hay que atender la causa primaria, jóvenes. El tema del tono uterino. ¿Cómo me doy cuenta del tono uterino? Mediante el CUBE. ¿Puedo hacer el CUBE? Sí. ¿Lo puedo hacer en cualquier lugar lo puedes hacer. No necesitas estar en un hospital. En tu 1-1 donde estás haciendo tu serum, ¿puedes hacer el CUBE? Por supuesto que puedo hacer el CUBE. La revisión del canal del parto requeriría capacitación y ustedes mañana ya hacen el internado, entonces ahí van a poder ver y ayudar, participar en una revisión del canal del parto. Y en sus serums no hay otra persona que lo haga y van a tener que hacerlo ustedes. La evacuación de restos placentarios o coágulos de la cavidad uterina también es muy importante. ¿Por qué? Porque si hay restos o si hay coágulos, esa paciente lo más probable es que tú crees que ya acabó el parto, si te vas y al rato te están llamando y te están diciendo que la paciente está chocada porque ha hecho atonía uterina. ¿Por qué? Porque tiene restos. Y si nos acordamos de las 4T, hay tejido ahí. Hay tejido placentario y hay coágulos. Esos son tejidos que están dentro del útero y te van a provocar sangrado. Recordemos que la resucitación del choque depende, son varias cosas, ¿no? Oxígeno, hemocomponentes que no tienes, no vas a tener en 1-1. Por supuesto, acceso vascular, el mejor que puedas. Generalmente, ¿puedes poner 2 vías en un solo brazo? Sí, por supuesto, las 2 vías en un solo brazo. ¿Estás en un lugar donde puedes poner una vía central y puedes hacerlo y tienes el insumo y estás capacitado? Pues deberías de colocarle un acceso vascular central. Rápida infusión de soluciones, que también es otro tema. Y por supuesto que el médico, el clínico debe estar familiarizado con los síntomas, con los signos del estado de choque hemorrágico y con sus diferentes etapas clínicas, ¿no?
Por supuesto que también debemos de saber manejar los agentes uterotónicos que son pues de primera línea, ¿no? ¿Cuáles son, jóvenes, las fallas recurrentes? ¿Cuáles son las fallas recurrentes? Las fallas recurrentes son las siguientes, y vamos a avanzar porque ya me di cuenta que me quedan 10 minutos. Bien, las fallas recurrentes son las que ya de alguna manera ya se las dije, ¿no? No eres médico y no eres líder, pues estás en tu puesto y no practicas el liderazgo, dejas que otras personas o que nadie sea líder. Entonces ya no hay equipo y la cosa va a salir mal. Si no hay equipo, si no hay líder, no hay equipo y por lo tanto el manejo va a ser malo, ¿no? Otra cosa que es frecuente y lo he repetido varias veces, creo que como 10, que no sea evaluada por el médico, ¿no? Eso está muy mal, pues no están, la paciente va a un establecimiento de salud y no la atiende el médico. Es como que vas a una panadería y no hay pan, ¿no? No se cumplen las funciones, delega responsabilidades, que es lo que se hace inclusive en los hospitales, ¿no? ¿En quién generalmente se le delega la responsabilidad? Al interno, que viene a ser la persona que está en capacitación, que está en formación, que no tiene experiencia, que hay cosas que no sabe, y a él le encargamos. O si no, al R1, ¿no? Al reciente primer año, que también es otro que recién viene del CERUMS. Ojo, yo siempre lo digo y lo repito, entre un buen interno y un serumista no tan bueno, yo no le veo ninguna diferencia. La única diferencia es que el serumista tiene un año de experiencia, entre comillas, como lo habrá hecho. Pero un buen interno podría servirme hasta mejor que un R1, por si acaso. Pero son a ellos a los que se le da la responsabilidad y eso está mal. Se invaden competencias y la cosa así no funciona bien. Se dice mucho descartar precancia, descartar precancia, descartar precancia. 5 días con descartar precancia y la paciente convulsiona y muere. ¿Por qué? Porque no la ve quien la tiene que ver, ¿no? Tenemos un diagnóstico y encima de que es impreciso, tenemos un diagnóstico, pero nuestro plan no va con el diagnóstico. Tengo un diagnóstico, pero no hago lo que debo de hacer. O sea, soy incongruente. Disculpen la comparación. Bueno, los alumnos de mi sede ya saben que yo, y los que han hecho simulación conmigo, ya saben que yo pongo estos ejemplos. Eh, es como que yo ya diagnostiqué, ¿no? Ya diagnostiqué que mi relación de enamorado, de novio, no está bien, ¿ok? Ya diagnostiqué que esa relación no está bien, pero estoy haciendo planes de casarme. O sea, es una incongruencia total. Disculpen el ejemplo, pero eso es lo que más les puede ayudar a ustedes con un diagnóstico. Yo tengo un diagnóstico, mi plan de trabajo tiene que ser congruente con mi diagnóstico. Si yo diagnostico atonía uterina, pues debo administrar oxitocina. Si yo diagnostico atonía uterina y no le pongo oxitocina, estoy mal, pues. Y si, volviendo a mi ejemplo que les acabo de poner, si ya sé que mi relación está mal, no da para ningún lado, ¿por qué tengo que seguir haciendo planes de casarse? Sucede en muchas parejas, así que está dentro de lo que puede ocurrir. Perdonen por el ejemplo. En el carnet perinatal, muchas veces no se completa, no se llena en forma adecuada, no hay plan de trabajo, y esto de acá es muy frecuente, jóvenes, lo que acabo de decirles. No hay una concordancia entre mi diagnóstico y mi plan de trabajo. Es muy común, no hay plan, se solicitan ecografías que las hacen al frente, donde sabe quién las hace y las hace mal. Bueno, ya ustedes saben definitivamente que hay una deficiente capacidad resolutiva, eso ya no es una novedad, yo no soy aquí Colón y estoy descubriendo América, ¿no? Ya sabemos, jóvenes, que hay una deficiente capacidad resolutiva, pero es ahí donde vamos a trabajar. Otra cosa que ya sabemos que la red no funciona, los hospitales no coordinan con los establecimientos de salud. Yo estoy desde noviembre con un grupo del Ministerio de Salud haciendo unas capacitaciones a nivel nacional, en región por región. Tenemos entre 500 y 1000 asistentes en cada viernes. Y el gran problema es que los hospitales, que le llaman cabeza de red, no coordinan con los centros periféricos, no coordinan con el médico serumista. El médico serumista va a hacer sus serums, supuestamente se le hace una inducción, ¿no? Acá en Lima,
se supone que allá tienen que hacer la otra, pero muchas veces no la hacen. Hay muchas cosas que el serumista todavía puede aprender y sigue en proceso de aprendizaje. Y esta cosa muchas veces no se hace. Es más, cuando se entrevistan o cuando el serumista lleva a un paciente a un hospital, muchas veces hasta no lo tratan bien, jóvenes. Y eso está mal, pues. Eso está muy mal. Pero si tú llevas a tu paciente en forma oportuna, lo llevas en una forma correcta, en forma oportuna, una referencia adecuada y sustentas tu referencia, ¿quién te va a tratar mal? No tendría por qué tratarte mal. Y tampoco tendrías que dejarte tratar mal. El médico serumista ya es un colega y necesita el apoyo. Todos en algún momento hemos sido serumistas y también nos hemos equivocado. Quien diga que no, pues simplemente está mintiendo, ¿no? Otra cosa bastante común es el inadecuado manejo de los fluidos. No se maneja bien el shock hipovolémico. Hay que mejorar, y aquí está escrito ya en rojo lo que ya me adelanté, y hacer una nueva inducción a los médicos serumistas a donde vayan. No solamente en estas cosas, jóvenes, en planificación familiar, en metaxénicas, en muchas cosas tienen que ser ustedes una nueva inducción. Bien, en cuanto al tema del control prenatal, esto vamos a hablarlo en mortalidad materna para poderse explicar mejor. Se debe cambiarla. Ahora, hace 90 años estamos haciendo lo que aparece a la izquierda, ¿no? Y desde hace 10 años queremos imponer lo que aparece a la derecha, pero no logramos hacerlo. Bien, el tema de la referencia es un tremendo problema, jóvenes. Un tremendo y gran problema. No crean que es nada fácil. Bien, cuando ustedes estén ya en sus serums, que falta poco, pasado mañana ya están haciendo su serum, tiene que ver con una serie de, el tema de referencias, este tema de gestión, porque van a tener que hacer gestión, tiene que ver con estrategias, con actividades, con flujos, con criterios. Inclusive la referencia podría ser solamente para apoyo al diagnóstico. Hay algunas cuestiones previas que yo quería decirles, ¿no? Nadie se va a atrever a darles a ustedes recetas mágicas, ¿no? Haz esto, haz lo otro, no. Ustedes van a llegar ahí y la realidad realmente es parecida. De repente la de Huancavelica es igual o parecida a la de Puno. Sí, pero no es igual, pues. No es igual la paciente de Ucayali que la paciente de Piura. Son muchas cosas comunes, sí, pero las costumbres son diferentes. O sea, una receta no la van a encontrar. Ustedes tienen que establecer mucho de lo que yo siempre les digo en práctica, la inteligencia emocional. Tienen que identificar aliados. Los primeros aliados son, por supuesto, los familiares, ¿no? Hay que establecer, cuando lleguen ustedes a sus serums, hay que establecer dónde estás ubicado y cuáles son los hospitales o el hospital a donde tú vas a referir. Recuerda que así como cuando te dan tu brevete y vas a manejar tu automóvil, igualito, tú agarras, ya eres médico y vas a recibir tu Colegio Médico del Perú, tu registro, ¿ok? Y ese registro te obliga a que cumplas con la norma. Así como al que maneja su carro le prohíben que se pase la luz roja, nosotros los médicos tenemos que cumplir nuestra normatividad. O sea, no hacemos lo que queremos. Hay que considerar, jóvenes, es muy frecuente de que las gestantes con patología, con alguna endocrinopatía, cardiopatía, son vistas por otras profesiones. Y eso está mal. La gestante con algún problema, una patología, debe ser vista por el médico para evaluar su referencia. Y de esa manera, ya para ir terminando, nunca olviden al embarazo múltiple, a la cesárea anterior, evalúen bien su pelvis, evalúen bien el tema de la presentación, de la situación, evalúen bien a la gestante adolescente para que sea referida, porque esta paciente adolescente requiere de otro trato. Hay pacientes que deben ser referidas en forma ambulatoria y hay otras pacientes que deben ser referidas en forma de emergencia, inclusive acompañadas por alguno de ustedes. Esto de acompañarla, yo antes lo decía con mayor seguridad, ahora da temor decir esto porque hemos tenido malas experiencias, inclusive con jóvenes colegas de nuestra universidad que han fallecido por los temas geográficos y accidentes que han ocurrido que ha ocurrido siempre, ¿no? Por eso lo digo con miedo, eso de acompañar.
ya depende del criterio de cada uno. Entonces hay cosas que se pueden referir por emergencia y otras cosas en forma ambulatoria. Debe tener la cuestión logística, la cuestión de documentos todos al día, ¿sí? Se me terminó el tiempo. Yo lo que les puedo decir, jóvenes, es de que finalmente yo lo que les recomiendo, yo les voy a enviar esta presentación. Cualquier duda que tengan, escríbanme a mi correo para poderles aclarar el tema. Por mi parte, les agradezco mucho y vuelvo a repetir, me daría mucho gusto que me escriban haciéndome alguna inquietud, alguna pregunta. Por mi parte, les agradezco infinitamente por estar ahí y espero que estos 100 minutos hayan servido para que hayan aprendido algunas cositas. Bien, gracias, jóvenes. Gracias, doctor. Gracias, doctor.